Bueno, y ahora tenemos a alguien que es por primera vez que lo voy a entrevistar. Alguien que cuando empecé a leer todas las cosas que hace, una sola frase me bastó para poder presentarlo. Un curioso que todavía no sació su curiosidad. Muy buenas tardes, Alejandro Arros, ¿cómo te va? Muy bien. Un gusto de estar en tu programa y saludo a toda tu audiencia. Qué lindo que es tenerte del otro lado. Vamos a contarle a la gente que si te nombramos, sos sinónimo de cine, con una mirada puesta en el norte, productor, guionista, director, gestor musical, gestor cultural, perdón. ¿Cuántas cosas que haces? Bueno, sí, es una vida dedicada al cine, desde la producción, el guión, la realización, pero como bien decías, también desde la gestión. He creado la Semana de Cine Argentino en Salta, que cumple 30 años el año que viene, la carrera de producción y dirección de radio y TV en la Universidad Católica de Salta para que los chicos puedan estudiar cine y no Wow. tengan que irse como me tocó a mí. Así que bueno, con cineclubes, etcétera, etcétera. Igualmente te iba a preguntar todo esto que estuve leyendo que haces, pero ¿quién es Alejandro? ¿Cómo podés Bueno, definirlo, Alejandro? bueno, como un poco como lo que decías, un curioso que todavía no sacia su curiosidad. Siempre estoy tratando de ser un testigo atento, participar en algunos procesos y es como un camino que recién empieza también. Si bien llevo casi 40 años produciendo, hay cosas que siempre me motivan a ir como la primera vez. Ahora, por ejemplo, a partir de Poesía Abierta, que rescatamos estos materiales en Super 8, Ujú. en mi último viaje a Buenos Aires, para acompañar el estreno, he digitalizado materiales de documentales que hice hace 40 años y ahora veremos qué surge de eso. Wow, qué bárbaro, ¿no? Y vos sos salteño, ¿estás en Salta en este momento o dónde estás? Porque cuando hablamos la primera vez estabas viajando, que ibas, que venías. Sí, ahora estoy en Salta, que es mi lugar de residencia permanente, Ujú. pero bueno, siempre estoy con viajes por compromisos de producción o de exhibición, como en el caso de Poesía Abierta, cuando hablamos la última vez, justo estaba volviendo a Salta, Sí. después de estar una semana o casi 10 días en Buenos Aires, acompañando el estreno en el Cine Gomón de Poesía Abierta, Rebeldía y Libertad. Claro, y es muy cerquita de acá donde están los estudios, así que de Radio Sónica, así que la próxima vez que viajes, obviamente te espero acá en el estudio. ¿Cómo recordás tu infancia? Porque tu infancia, tu adolescencia fue concadenando un poco todo lo que hoy estás haciendo, ¿no? Es Fue el posible, es puntapié. posible. Claro, es posible. Mi infancia fue, eh, yo la recuerdo muy linda y signada por el cine, justamente, porque nací en el año 61, no, la televisión no llegó a Salta hasta los 67, 68. Entonces, las salidas obligadas de los niños eran ir al cine, justamente. Claro. Y yo tenía un ritual, obviamente auspiciado por mis padres, que los sábados hacía cine de barrio, en un Mira. lugar que acá se llama el Hogar Escuela, como hay en muchos lugares del país, había un cine Ujú. en donde concurríamos a ver tres películas. Empezábamos a las 14:30 y salíamos como a las 8 de la noche de ver un western, un serial, terminábamos con una de terror generalmente, en donde todos veníamos
abrazados a casa, caminando por el miedo que nos daba la última película, Claro. Boris Karloff, Frankenstein, Drácula, etcétera. Pero los domingos íbamos a los cines del centro, entonces nos vestíamos de gala para ir a los cines que quedaban en el centro de la ciudad. Entonces era sábado con cines de barrio y los domingos con cines del centro. Así que era un fin de semana lleno de cine, en donde ahí nutrimos nuestra computadora en cuanto a todo el cine que vimos en nuestra infancia. Qué bárbaro, ¿no? Yo te escuchaba e imaginaba esto que vos decís de volver abrazados por el miedo que daba la última película, esto del vestirse de gala porque iban al cine, cómo cambiaron los tiempos. Sí, totalmente. De hecho, yo no soy muy afecto a los trajes y eso. Si bien trabajé 10 años en un banco para estudiar cine en Buenos Aires, Sí, sí. siempre me costó usar corbata, siempre me costó usar el saco, pero para ir al cine del centro, mi madre me ponía camisa con moño y saco. Mirá vos. Entonces, pantalón corto, pero bueno, íbamos al cine como de gala, de moño. Claro, era toda una celebración, me imagino. Sí, Esperarían el fin totalmente. de semana para justamente poder vivir eso. Sí, sí. Y bueno, y por ejemplo, nosotros, el barrio donde yo nací, donde tengo mi casa todavía, está muy cerca del cementerio más viejo de la ciudad. Ajá. Y los días 1 y 2 de noviembre, por ejemplo, que es el Día de todas las almas, donde la gente va a visitar a sus seres queridos, nosotros, un grupito como de 10 chicos del barrio, íbamos a vender agua Ah, porque mira. los grifos del cementerio no daban abasto para poder renovar las flores de las tumbas. Entonces nosotros teníamos bidones, vendíamos el agua para evitarle la larga cola a la gente y todo ese dinero lo usábamos para seguir yendo al cine. Mirá vos, qué impresionante. Alejandro, ¿y cómo transitaste tu adolescencia? Bueno, una adolescencia bastante normal, Ujú, eh, sin ganas de estudiar, con muchos conflictos para ir al colegio. ujú. Tal es así que en tercer año abandoné la escuela y rendí tercero, cuarto y quinto libre para sacarme ese peso del colegio y comencé unos estudios musicales tempranos, a los 17 18 años, eh, que luego se frustraron porque no era lo mío. Estudiaba guitarra clásica y bueno, la adolescencia fue escuchar mucha música, seguir viendo cine, descubrir tempranamente a un genio como Piazzolla, por ejemplo, y a grandes músicos de la escena nacional, Eduardo Falú, comprovinciano de Salta, Sí, y sí. bueno, y cultivar todo eso conjuntamente con el rock nacional que escuchábamos con los chicos de mi edad. Qué bárbaro. Em, ¿Podemos decir que en esa etapa fue cuando empezaste a descubrir el cine en tu vida? ¿O cuando aparece el cine propiamente dicho, no el que ibas a ver, sino la pasión por el cine? ¿Cuándo Yo creo comienza? que comienza un poco más tarde, porque en ese momento estaba convencido que mi camino era la música, Ujú. hasta que descubrí que me gustaba tanto la música, pero también me gustaba mucho viajar por lugares recónditos, el interior profundo de mi Salta, de Jujuy, de las quebradas de Humahuaca. Entonces, si viajaba, no podía hacer la digitación necesaria para mantener para mantenerme en forma como un concertista de guitarra. Claro. Entonces, ese conflicto entre
viajar, explorar lugares, descubrir el mundo andino, la cultura colla, en mi propia región, entraba en conflicto con esto de tener que estar siempre atado a horas de digitalización, de digitar en la guitarra. Claro. Entonces, ahí es donde comenzó un poco el quiebre entre la música y luego descubrí que el cine podía ser una forma de expresión también para lo que yo hacía, porque iba a las comunidades, miraba, observaba, participaba, preguntaba, y eso tiene que ver también con el hacer un documental. Entonces, me empecé a dar cuenta de eso, y bueno, ya estábamos terminando la dictadura militar, era el 82, Malvinas, yo soy clase de 61, así que estaba en reserva, Ujú. y ahí es donde decidí viajar a Buenos Aires en el 83, a esperar a que la dictadura caiga, a militar también, a ir a marchas y a hacer protestas para que esa nefasta dictadura militar que hemos vivido caiga. Y una vez que cayó, recién empecé a estudiar cine Ah, y mira. ya tenía 23, 24 años. O sea que ya era grande. Y justamente coincide con el periodo en donde me sumo al grupo de poesía abierta de Daniel Giribaldi en El Viejo Almacén. Mira vos. Y bueno, obviamente sé que viajaste 9 veces a Cuba y es imposible no preguntarte de esos viajes a Cuba. Eh, ¿cómo se abre este camino? Filmaste sobre la vida de Alberto Granados, de Castellano. ¿Cómo, cómo llegaste a ese camino? Mira, fue un poco por casualidad. Mucha gente cree que fue por una afinidad ideológica. En realidad yo tengo mi postura política también, pero eso surgió porque en Salta se armó un intercambio cultural con Ujú. artistas cubanos que eran artistas visuales, pintores, escultores, y como devolución de haber tenido en Salta a 4 o 5 artistas cubanos, de los cuales nos hicimos amigos inmediatamente, ellos me invitaron a través de una fundación, Fundación El Imaginadero, a que visite Cuba un mes. Y eso fue en el año 2000. Bueno, obviamente Cuba me deslumbró, porque con Cuba te pasan dos cosas, o la amás o la rechazás. Claro. A mí me deslumbró, porque además estaba viviendo en casa de artistas, en barrios periféricos, estaba en Santiago de las Vegas, que es cerca del aeropuerto de La Habana, entonces no estaba en el centro, y viviendo una vida cultural que muy pocos turistas ven. Qué Y bárbaro. así es que en el 2000 estuve por primera vez, en el 2001 volví inmediatamente, en el 2003 ya fui invitado a un festival, al Festival de Jibara, después volví en el 2005, conocí a Alberto Granado, ese mítico compañero del viaje en motocicleta del Che, y Sí, Alberto sí. Granado me empieza a contar todo lo que él hizo en Cuba a partir de que se suma por invitación del Che muy tempranamente, Ujú. y entonces empiezo a descubrir que la vida de Alberto Granado estaba asignada solamente por el viaje en motocicleta. Y decía, Alberto Granado es mucho más que el viaje en motocicleta. Si bien ese fue un viaje mítico, iniciático, él contribuyó a la creación de la Escuela de Medicina de Cuba, hizo aportes científicos, también estuvo en todos los hechos relevantes de Cuba, como la crisis de los misiles, cuando invadieron Guantánamo, o sea, Playa Girón. Sí, sí, sí. Y le dije a Alberto, bueno, tenemos que hacer, obviamente, algo sobre el otro Alberto Granado, Claro. el que nadie conoce. Y en ese momento tuve la mala suerte para mí y la buena suerte para él, de que Walter Sales estaba haciendo diarios de motocicleta y lo había contratado a Alberto Granado para que sea su asesor. Entonces, él me dijo, vos esperá que yo termine la película con Sales y hacemos la tuya. Y así fue.
En un momento dado, en el 2008 me llamó y me dijo, ya estoy listo, terminé con la película de Sales, me emocionó mucho verlo en el Festival de Cannes, de traje, de gala, Alberto Granado Claro. presentando esa gran película que es Diarios de Motocicleta, y ahí inmediatamente viajé con mi sonidista Norberto Ramírez, amigo y realizador también, y comenzamos a filmar ese documental en donde trajimos a Salta a Alberto Granado, su mujer, su hijo, su nuera y tres nietas Wow. y los novios de las nietas, o sea que teníamos una familia inmensa en Salta filmando este documental que se estrenó en la televisión cubana hace un par de años. Y luego, gracias a Alberto Granado, eh, con, conocí a Alberto Castellanos, que iba a ser una partecita del documental de Granado, pero Sí. luego cuando Alberto Castellanos me dice que en su casa se casó el Che, que fue su escolta, que él vino en la primera guerrilla de Macetti a Salta por orden del Che, que estuvo preso 4 años en una cárcel de Salta, que es justamente en donde está ubicada mi casa. Tu Mi casa. casa está al frente de la cárcel de Villa Las Rosas. Mira Entonces, vos. un hecho en particular que es que cuando éramos niños las pelotas de los internos que jugaban caían del otro lado, y nosotros tratábamos de devolverla para el otro lado. Él me dice, yo aprendí a jugar al fútbol en esa cárcel, o sea que quizás vos devolviste esa pelota alguna vez. Entonces, bueno, ahí comenzó otra película que no era ya una partecita de Alberto Granados, de Alberto Granado, Sí, sí. sino de Castellanos. Entonces, bueno, también lo trajimos a Salta, pudimos entrar a la cárcel donde él estuvo 4 años preso. Ese documental se va a estrenar ahora en octubre en Jujuy, en el cine en el espacio Inca Mercosur, porque nos llevó muchos años hacerlo y una vez que lo hicimos y lo estrenamos en Cuba, encontramos más material, entonces le hicimos ese documental. Perdón, No, no, y por este favor. año se estrena. Qué bárbaro. Cuánta vida, cuánta historia, y qué lindo cuando vos haces una nota y pasa el tiempo tan rápido y parecería que recién empezamos. Em, yo te voy a hacer la última pregunta y espero que en algún momento cuando vengas a Buenos Aires, bueno, poder conocerte personalmente y que puedas venir a los estudios de la RZ. Como dije en la presentación, sos un curioso que no sació su curiosidad. Y supongo que estarás buscando constantemente algo más siempre. ¿Hacia dónde camina hoy Alejandro? Estamos en un proyecto de hacer un cortometraje de ciencia ficción totalmente rodado en inglés Ajá, con Cástulo Guerra desde California. Cástulo Guerra es un actor salteño que participó en Terminator, ajá. Terminator 2, y un grupo de actores con los cuales firmamos hace más de 40 años. Estamos en ese proceso de desarrollar esa idea que el año que viene va a dar a luz y también la remasterización de Ayer se murió mi muerte, que es la base, el puntapié inicial de Poesía Abierta, Rebeldía y Libertad. Entonces, el año que viene, el 30 de abril, que eh, sería el cumpleaños de Daniel Giribaldi, queremos estrenar esta remasterización de mi trabajo hecho en el 84 en la Biblioteca Nacional y en otros lugares icónicos de la ciudad de Buenos Aires, y ahí seguramente tenga la oportunidad de conocerlo. Sí, y obviamente que antes también, porque vas a venir antes. Eh, Te agradezco tanto este tiempo, te agradezco tu predisposición, el haber dicho que sí en el primer mensaje eh, de esta humilde nota y espero verte prontito porque realmente es un gusto hablar con vos, porque viste cuando los chicos se ponen la mano en la barbilla y se quedan escuchando esas historias que las haces revivir.
Bueno, eso mismo me pasó con esta nota. Así que gracias de corazón. Bueno, yo te agradezco a vos, una nota muy sensible y Gracias. distintas a todas las que me hacen. Así que bueno, un abrazo grande para todo tu equipo y para Gracias. toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto y obviamente que sigan los éxitos. Y está buenísimo esto, que no sacies tu curiosidad. Gracias por esa frase. Gracias.